La historia de Carmen podría ser un espejo para muchas de ustedes que han luchado toda la vida contra los comentarios crueles sobre su cuerpo, especialmente cuando vienen de quien menos debería lastimarlas. A los 59 años, esta mujer había aprendido que las palabras pueden ser más filosas que cualquier cuchillo y que el daño más profundo siempre viene de casa. Su historia es un testimonio de cómo una sola frase puede cambiar el rumbo de una vida entera. Hola a todos. Hoy les contaré una historia que quizás resuene profundamente en muchas de ustedes que han vivido bajo el peso de las críticas constantes. Si esta historia les toca el corazón, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirla con otras mujeres que necesiten escuchar que no están solas en esta lucha. Porque a veces, las historias más dolorosas son también las que más nos enseñan sobre nuestra propia fortaleza. Esta es una historia sobre heridas que nunca sanan completamente, sobre matrimonios que se convierten en cárceles silenciosas y sobre el momento en que una mujer decide que ya no puede seguir viviendo para complacer a otros. Es la historia de una venganza silenciosa, de una justicia que llega cuando menos se espera y de cómo a veces el universo tiene maneras muy particulares de equilibrar las cuentas pendientes. Mi nombre es Carmen y durante 35 años he sido la esposa perfecta, la que siempre tiene la comida lista, la casa impecable y una sonrisa forzada en el rostro. Pero esa noche, cuando Rodrigo me dijo esas palabras frente al espejo, algo dentro de mí se quebró para siempre. «Estás demasiado gorda para ese vestido», fueron sus palabras exactas, pronunciadas con esa frialdad que había perfeccionado a lo largo de los años. Había comprado ese vestido azul marino con tanto cariño, pensando en la cena de aniversario que él había prometido. Era la primera vez en meses que me compraba algo para mí misma, algo que no fuera para la casa o para él. Me había probado tantos vestidos en esa tienda, buscando uno que me hiciera sentir hermosa otra vez, como cuando éramos jóvenes y él me miraba con amor verdadero en los ojos. Mi lucha con el peso había comenzado en la infancia, cuando trabajar desde los 8 años en la fábrica de mi tío me había enseñado que la comida era consuelo y refugio. La ansiedad me acompañaba desde entonces como una sombra, y cuando me casé con Rodrigo, pensé que había encontrado a alguien que me amaría tal como era. Qué ingenua fui al creer que el amor verdadero existía en mi vida. Los primeros años de matrimonio fueron diferentes, o al menos eso quiero recordar. Rodrigo trabajaba en una empresa de construcción y yo cuidaba nuestra pequeña casa con la dedicación de quien cree que está construyendo un hogar para toda la vida. Cocinaba sus comidas favoritas, planchaba sus camisas hasta dejarlas perfectas y esperaba cada noche su regreso como si fuera una bendición. Pero los años pasaron y las críticas comenzaron sutilmente, como gotas de veneno que se filtran lentamente en el alma. Primero fueron comentarios sobre mi cocina, luego sobre mi forma de vestir, después sobre mi peso. «Deberías cuidarte más», me decía mientras él se servía una segunda porción de la cena que yo había preparado con amor. «Las otras esposas se mantienen en forma», agregaba sin levantar la vista del plato. Cada comentario era como una pequeña muerte, pero yo seguía sonriendo, seguía cocinando, seguía fingiendo que sus palabras no me atravesaban el corazón como puñales. Me decía a mí misma que lo hacía por amor, que quería lo mejor para mí, que tal vez tenía razón. Empecé a comer en secreto, a esconder mis ansiedades detrás de porciones de comida que me consolaban por las noches. La soledad dentro de mi propio matrimonio se había vuelto tan densa que podía tocarla. Rodrigo llegaba cada vez más tarde, hablaba cada vez menos conmigo y yo me consolaba con los programas de televisión y los dulces que escondía en la despensa. Mi cuerpo reflejaba cada una de mis tristezas, cada una de mis decepciones, cada una de mis lágrimas no derramadas. Mis amigas se habían alejado gradualmente, no por maldad, sino porque yo había dejado de ser la Carmen divertida que una vez fui. Las invitaciones a salir se volvieron excusas para quedarme en casa.
Las conversaciones se redujeron a quejas sobre mi matrimonio que nadie quería escuchar. Me había convertido en una sombra de mí misma, en una mujer que existía solo para servir a otros. La rutina se había apoderado de mi vida como una enfermedad silenciosa. Despertar, preparar el desayuno, limpiar la casa, cocinar el almuerzo, esperar que Rodrigo llegara para cenar en silencio y después dormir al lado de un hombre que me había vuelto invisible. Los días se repetían uno tras otro, sin color, sin esperanza, sin la menor posibilidad de cambio. Esa mañana había despertado con una extraña sensación de esperanza. Era nuestro 35º aniversario de bodas, y Rodrigo había mencionado que saldríamos a cenar a un lugar especial. Por primera vez en años, me había arreglado con cuidado, me había maquillado, y había elegido ese vestido azul que me hacía sentir por un momento como la mujer que una vez fui. Me miré al espejo antes de que él llegara a casa, y por un instante vi un destello de la Carmen de antes. No estaba perfecta, lo sabía, pero había algo en mis ojos que había estado ausente por mucho tiempo. Era como si después de años de hibernación, algo dentro de mí estuviera despertando lentamente, pidiendo una oportunidad de vivir otra vez. Cuando escuché sus pasos en la entrada, mi corazón se aceleró con una emoción que no sentía hace años. Bajé las escaleras con cuidado, ajustándome el vestido, esperando ver en sus ojos algo parecido al reconocimiento, algo parecido al amor. Pero cuando me vio, su expresión se endureció de una manera que me heló la sangre en las venas. «Estás demasiado gorda para ese vestido», me dijo sin más preámbulos, sin siquiera un saludo, sin la menor consideración por el esfuerzo que había hecho para verme bonita para él. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, aplastando esa pequeña chispa de esperanza que había logrado encender después de tanto tiempo. En ese momento, algo cambió para siempre dentro de mí. Esa noche no fuimos a cenar. Rodrigo se cambió de ropa, tomó las llaves del auto y me dijo que tenía una reunión de trabajo. Era mentira, por supuesto, pero yo ya no tenía fuerzas para discutir. Me quedé parada frente al espejo, viendo mi reflejo en ese vestido azul que había comprado con tanta ilusión. Las lágrimas corrían por mis mejillas arruinando el maquillaje que había aplicado con tanto cuidado. En ese momento, por primera vez en décadas, me odié a mí misma. Me quité el vestido y lo colgué en el armario, sabiendo que probablemente nunca más me lo pondría. Me puse mi pijama viejo y me senté en la cocina, comiendo helado directamente del envase mientras las horas pasaban lentamente. Cada cucharada era una mezcla de dulzura y amargura, una forma de castigarme y consolarme al mismo tiempo. Rodrigo regresó pasadas las 2 de la madrugada, oliendo a perfume que no era el mío, sin siquiera intentar disimular su engaño. Los días siguientes transcurrieron en un silencio sepulcral. Rodrigo actuaba como si nada hubiera pasado, como si sus palabras no hubieran destrozado algo fundamental en mí. Yo seguía cocinando, limpiando, cumpliendo con mis deberes de esposa, pero algo había cambiado irrevocablemente. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo y finalmente pudiera ver la realidad de mi matrimonio sin los filtros del autoengaño que me habían protegido durante años. Una semana después del incidente, mientras limpiaba su escritorio, encontré algo que confirmó mis peores sospechas. Entre papeles de trabajo, había una fotografía de Rodrigo abrazando a una mujer mucho más joven que yo, delgada, hermosa, todo lo que yo no era según él. En el reverso de la foto había una dedicatoria: «Para mi amor verdadero, con todo mi corazón, Patricia». La foto estaba fechada 2 meses atrás, justo cuando él había comenzado a llegar más tarde a casa. Mis manos temblaron mientras sostenía esa fotografía. No era solo la confirmación de una infidelidad, era la prueba de que durante meses había estado viviendo una mentira completa. Mientras yo me esforzaba por ser una mejor esposa, por cocinar sus comidas favoritas, por mantener la casa perfecta, él tenía una vida paralela con otra mujer. Una mujer a quien probablemente nunca le decía que estaba demasiado gorda para usar determinada ropa.
Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, no le dije nada sobre mi descubrimiento. Por primera vez en nuestro matrimonio, fui yo quien guardó un secreto. Lo observé cenar, hablar sobre su día de trabajo, inventar excusas sobre reuniones que sabía eran falsas, y me di cuenta de lo fácil que le resultaba mentirme. Era un actor consumado representando el papel de esposo fiel, mientras yo había sido la esposa tonta que creía en la obra de teatro. Comencé a revisar nuestras cuentas bancarias, algo que nunca había hecho porque siempre confié ciegamente en él. Descubrí retiros de dinero que no podía explicar, gastos en restaurantes caros los días que supuestamente trabajaba hasta tarde, compras en tiendas de ropa femenina que obviamente no eran para mí. Cada descubrimiento era como recibir una bofetada, pero también me daba una claridad que no había tenido en años. Una tarde, mientras Rodrigo estaba en el trabajo, decidí ir a caminar por el centro de la ciudad, algo que no hacía desde hacía años. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar, necesitaba estar lejos de esa casa que se había convertido en una cárcel. Caminando por la plaza principal, los vi, Rodrigo y Patricia, tomados de la mano, riéndose como adolescentes enamorados. Él la miraba de la manera en que una vez me había mirado a mí, hacía tanto tiempo que ya ni lo recordaba. Me escondí detrás de un árbol, observándolos como una espía de mi propia vida. Patricia era todo lo que Rodrigo esperaba que yo fuera, joven, delgada, elegante, segura de sí misma. La vi probar un bocado de helado y ofrecérselo a él, quien sonrió y la besó tiernamente. Ese beso me dolió más que todos sus insultos juntos, porque contenía una ternura que yo no recibía desde hacía décadas. Era la confirmación de que era capaz de amar, solo que ya no me amaba a mí. Esa noche llegué a casa antes que él y me senté en la cocina a pensar. Por primera vez en 35 años, me hice la pregunta que había evitado todo este tiempo. ¿Qué quería yo de la vida? No lo que Rodrigo quería de mí, no lo que se esperaba de una esposa, sino lo que Carmen, la mujer que había enterrado bajo décadas de abnegación, realmente deseaba para sí misma. La respuesta me asustó porque implicaba cambios que no sabía si tenía el valor de hacer. Empecé a recordar fragmentos de mi vida anterior al matrimonio. Recordé a la Carmen que trabajaba en la oficina de contabilidad, que era buena con los números, que tenía amigas, que reía con frecuencia. Recordé mis sueños de estudiar una carrera, de viajar, de tener una vida propia. Todo eso había quedado sepultado bajo años de dedicación exclusiva a ser la esposa perfecta de un hombre que me había convertido en invisible. Los días se volvieron extraños después de ese descubrimiento. Rodrigo seguía con su rutina, pero yo había comenzado a observarlo como si fuera un extraño. Notaba cosas que antes ignoraba. Cómo evitaba mirarme a los ojos, cómo sus conversaciones conmigo eran puramente funcionales, cómo su teléfono sonaba constantemente y él salía a atender las llamadas. Era como si hubiera estado ciega durante años y finalmente hubiera recuperado la vista. Una noche, mientras él dormía, revisé su teléfono. Los mensajes con Patricia eran íntimos, cariñosos, llenos de planes para el futuro. Planes que no me incluían. Hablaban de viajes que querían hacer juntos, de una vida que estaban construyendo en secreto, de lo feliz que se sentía él al haber encontrado el amor verdadero después de tantos años. Cada mensaje era una puñalada, pero también una liberación, porque finalmente tenía la verdad completa. Al día siguiente, Rodrigo se fue temprano al trabajo como siempre. Yo me quedé en casa, pero por primera vez en años no limpié, no cociné, no hice nada de las tareas domésticas que habían definido mi existencia. En lugar de eso, me senté en el jardín con una taza de café y me dediqué a pensar en mi futuro. Era aterrador darme cuenta de que a los 59 años no tenía idea de quién era yo sin Rodrigo, sin el rol de esposa que había interpretado durante tanto tiempo. Esa tarde recibí una llamada de mi hermana Elena, quien vivía en otra ciudad. Hacía meses que no hablábamos,
porque Rodrigo siempre encontraba excusas para evitar que mantuviera contacto cercano con mi familia. «Carmen, necesito contarte algo importante», me dijo con voz seria. «He estado dudando si decírtelo o no, pero creo que tienes derecho a saberlo. Una amiga me contó que vio a Rodrigo con una mujer joven en un hotel del centro. No quería lastimarte, pero…» No la dejé terminar. Le dije que ya lo sabía, que había descubierto la infidelidad, y por primera vez en años pude hablar con alguien sobre lo que realmente estaba viviendo. Elena me escuchó sin juzgarme, sin darme consejos no solicitados, simplemente me escuchó llorar y desahogarme. «Carmen», me dijo finalmente, «tienes 59 años, no 90. Todavía tienes tiempo de construir una vida que realmente quieras vivir. No es demasiado tarde para ser feliz». Sus palabras resonaron en mi mente durante días. No era demasiado tarde. Esa frase se convirtió en un mantra que repetía cada vez que el miedo amenazaba con paralizarme. Rodrigo seguía llegando tarde, siguió inventando excusas, siguió tratándome como a un mueble más de la casa. Pero algo fundamental había cambiado en mí. Ya no era la mujer que aceptaba en silencio su desprecio. Era una mujer que había comenzado a despertar, y cuando una mujer de mi edad despierta después de tanto tiempo dormida, puede ser más peligrosa de lo que cualquiera podría imaginar. Las semanas siguientes fueron las más oscuras de mi vida. Rodrigo había comenzado a ser aún más cruel, como si intuyera que algo había cambiado en mí y quisiera castigarme por ello. Sus comentarios sobre mi peso se volvieron diarios, despiadados, calculados para herirme en los momentos más vulnerables. «Nadie te va a querer así», me decía mientras yo preparaba su desayuno. «Deberías agradecerme que todavía esté aquí contigo». Cada palabra era un látigo sobre heridas que nunca sanaban completamente. Una noche, después de otra de sus humillaciones públicas frente a los vecinos en una reunión del barrio, llegué a casa y me miré al espejo del baño durante largo rato. Veía a una mujer de 59 años, con el cabello gris mal cuidado, la ropa sin forma, los ojos apagados por años de tristeza acumulada. Me pregunté cuándo había dejado de cuidarme, cuándo había aceptado convertirme en la caricatura patética que Rodrigo describía con tanta crueldad. Recordé entonces un episodio de mi infancia que había tratado de olvidar durante décadas. Tenía 8 años y trabajaba en la fábrica de mi tío después de la escuela, cosiendo botones en camisas que parecían infinitas. Los otros trabajadores se burlaban de mí por ser gorda. Me decían que nunca encontraría marido, que nadie me querría jamás. Esas palabras habían marcado mi alma de niña, y ahora me daba cuenta de que Rodrigo había encontrado exactamente las mismas heridas para torturarme. Mi madre había muerto cuando yo tenía 12 años y mi padre, destrozado por el dolor, se había vuelto alcohólico. Yo me había convertido en la madre de la casa, cuidando a mis hermanos menores, cocinando, limpiando, sacrificando mi infancia en el altar del deber familiar. La comida había sido mi único consuelo entonces, igual que ahora. Era un patrón que se repetía, una maldición generacional que no sabía cómo romper. Rodrigo comenzó a llegar a casa aún más tarde, a veces directamente en la madrugada. Cuando yo le preguntaba dónde había estado, se enojaba violentamente. Me gritaba que era una esposa celosa y paranoica, que debería estar agradecida de tener un marido que trabajaba tanto para mantenerme. Sus mentiras se habían vuelto más elaboradas, más crueles, diseñadas no solo para engañarme, sino para hacerme sentir culpable por dudar de él. Una mañana encontré un recibo en el bolsillo de su pantalón. Era de un restaurante caro, una cena para 2 personas que había costado más de lo que yo gastaba en comida para toda la semana. La fecha era el día por ese anterior, cuando él me había dicho que tenía que trabajar hasta muy tarde. El dolor físico que sentí en el pecho fue tan intenso que tuve que sentarme en el suelo de la lavandería, luchando por respirar. Esa tarde, impulsada por una desesperación que no podía controlar, conduje hasta el restaurante del recibo. Le describí a Rodrigo al camarero y le pregunté si lo había visto la noche anterior. «Sí, señora»,
me dijo con una sonrisa inocente. Viene seguido con su esposa joven. Son una pareja muy bonita, siempre muy cariñosos. Sus palabras fueron como ácido en una herida abierta. Yo era la esposa legítima, pero ante los ojos del mundo, ella era quien parecía pertenecer a su lado. Regresé a casa destrozada, pero también con una claridad terrible. Rodrigo no solo me estaba engañando, me estaba reemplazando públicamente. Mientras yo me escondía en casa, avergonzada de mi apariencia, él construía una nueva vida con una mujer que podía mostrar con orgullo. Yo me había convertido en su secreto sucio, en la carga que tenía que soportar mientras esperaba el momento oportuno para deshacerse de mí completamente. Los domingos se volvieron especialmente crueles. Rodrigo comenzó a desaparecer temprano en la mañana, diciendo que iba a jugar fútbol con sus amigos. Pero yo sabía que estaba con Patricia, probablemente desayunando en algún café bonito, planeando el futuro que no me incluía. Yo me quedaba sola en casa, viendo programas de televisión que no me interesaban, comiendo en exceso para llenar el vacío que crecía cada día en mi pecho. Una tarde, mientras organizaba viejas fotografías, encontré nuestras fotos de boda. Me quedé paralizada viendo a esa joven de 24 años que sonreía radiante al lado de Rodrigo. Éramos dos niños jugando a ser adultos, creyendo que el amor lo conquistaría todo. Esa Carmen tenía sueños, tenía esperanzas, tenía una luz en los ojos que ahora parecía haberse extinguido para siempre. Me pregunté qué le habría dicho a esa mujer joven si hubiera sabido cómo terminaría todo. Mi hermana Elena me llamaba cada vez con más frecuencia, preocupada por el tono apagado de mi voz. «Carmen, necesitas salir de esa casa», me decía. «Ven a quedarte conmigo unas semanas, para que puedas pensar con claridad». Pero yo no podía moverme, paralizada por 35 años de dependencia emocional y económica. No tenía dinero propio, no tenía trabajo, no tenía un lugar a donde ir. Era prisionera de mi propia vida. Una noche, Rodrigo llegó especialmente agresivo. Había bebido, olía a alcohol y perfume femenino, y sus ojos tenían esa mirada vidriosa que conocía tan bien. «Mira lo que has hecho de ti misma», me gritó señalándome con desprecio. «Eres un desastre, Carmen, das lástima. Cualquier hombre en mi lugar te habría dejado hace años». Sus palabras se clavaron en mi alma como cuchillos, pero por primera vez también encendieron algo parecido a la rabia en mi interior. Esa madrugada, después de que él se durmiera borracho en el sofá, me senté en la cocina y escribí una lista de todo lo que había perdido durante mi matrimonio. Mi carrera, mis amigos, mi familia, mi autoestima, mi dignidad, mi derecho a ser respetada y amada tal como era. La lista era tan larga que llenó 3 páginas. Al terminar, me di cuenta de que había entregado todo lo que era por un hombre que me despreciaba profundamente. Al día siguiente, encontré otro elemento que confirmó mis peores temores. Entre los papeles de Rodrigo había documentos legales, cotizaciones de abogados especializados en divorcios. Había estado planeando dejarme, probablemente desde hacía meses, y yo había sido demasiado ciega para verlo. Los documentos detallaban cómo podía minimizar la pensión alimenticia, cómo podía quedarse con la mayor parte de nuestros bienes. Para él, yo era solo un obstáculo legal que resolver. Esa revelación fue la gota que derramó el vaso. Durante días no pude comer, no pude dormir, no pude hacer otra cosa que llorar. Era como si todos los años de humillación me cayeran encima de una vez. Rodrigo parecía disfrutar viendo mi deterioro, como si mi sufrimiento le confirmara que había tomado la decisión correcta de reemplazarme. «Así no vas a conseguir a nadie más», me decía con una sonrisa cruel. «Mejor acepta lo que tienes». Una tarde, mientras él estaba con Patricia en otra de sus citas secretas, me senté en nuestro jardín con una taza de té y observé las flores que había plantado años atrás. Algunas habían muerto por falta de cuidado, otras habían crecido salvajes y hermosas. Me di cuenta de que yo era como esas plantas abandonadas,
marchitándome lentamente por falta de amor y atención. Pero también podía ser como las flores salvajes, que encontraban la manera de florecer incluso en las condiciones más adversas. Esa noche, cuando Rodrigo regresó a casa fingiendo haber estado trabajando, algo había cambiado definitivamente en mi interior. Ya no era solo dolor lo que sentía, era algo más peligroso, era determinación. Mientras él cenaba la comida que yo había preparado, hablando de su día ficticio, yo lo observaba en silencio, planeando, porque había llegado el momento de dejar de ser la víctima y convertirme en la protagonista de mi propia historia, sin importar cuán aterrador fuera ese cambio. La mañana del viernes que cambiaría todo amaneció gris y fría, como si el universo presintiera lo que estaba por suceder. Rodrigo se levantó de buen humor, silbando mientras se duchaba, probablemente porque tenía planeado un fin de semana romántico con Patricia. Yo preparé su desayuno como todos los días, pero esta vez lo observé comer con una calma extraña, memorizando cada gesto, cada palabra, porque sabía que sería la última vez que compartiríamos una mesa como esposos. Después de que se fue al trabajo, hice algo que nunca había hecho en 35 años de matrimonio. Revisé completamente todos sus documentos personales. Encontré las escrituras de la casa, los estados de cuenta bancarios, las pólizas de seguro, todo lo que necesitaba saber sobre nuestra situación financiera. Para mi sorpresa, descubrí que durante años había estado transfiriendo dinero a cuentas que yo desconocía, preparándose meticulosamente para abandonarme sin dejarme nada. Pero mi mayor descubrimiento llegó cuando encontré una carpeta oculta en su escritorio. Contenía documentos que revelaban algo que nunca imaginé. Rodrigo había estado mintiendo sobre sus ingresos durante años. Su salario real era casi el doble de lo que me había dicho, y tenía inversiones y propiedades que yo ignoraba completamente. Durante décadas me había hecho creer que vivíamos con limitaciones económicas, mientras él acumulaba una fortuna considerable a mis espaldas. En esa carpeta también encontré algo que me heló la sangre: un contrato de alquiler a nombre de Patricia para un apartamento lujoso en el centro de la ciudad. El contrato tenía 6 meses de antigüedad, y Rodrigo figuraba como coarrendatario. No solo la mantenía, sino que ya vivían juntos parcialmente. Yo era la esposa oficial que mantenía las apariencias mientras él construía su nueva vida, con lujos que me había negado sistemáticamente. Pero el hallazgo más devastador fue una serie de correos electrónicos impresos entre Rodrigo y un abogado. En ellos discutían estrategias para divorciarse de mí, dejándome prácticamente sin nada, alegando que yo era una carga económica porque no trabajaba. El abogado le aconsejaba documentar mi estado mental inestable y mi problema con la comida para justificar una pensión mínima. Habían estado planeando destruirme legal y emocionalmente. Esa tarde, por primera vez en años, salí de casa con un propósito específico. Fui al banco donde habíamos tenido nuestra cuenta conjunta durante décadas y hablé con el gerente, don Carlos, quien me conocía desde que éramos jóvenes. Le expliqué mi situación con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Señora Carmen», me dijo revisando nuestros registros, «usted tiene derecho legal a acceder a todo el dinero de las cuentas conjuntas. ¿Sabía que también es beneficiaria de varias inversiones?» Don Carlos me mostró documentos que Rodrigo había firmado años atrás, cuando aún me amaba, o al menos fingía hacerlo. En caso de divorcio, yo tenía derecho a la mitad de todo, incluyendo propiedades que él creía haber ocultado exitosamente. La ironía era perfecta. Mientras él planeaba dejarme en la ruina, la ley me protegía de maneras que ni él ni yo habíamos considerado. Su propia avaricia había sido su error más grande. Regresé a casa con una sensación de poder que no había experimentado jamás. Por primera vez en décadas, tenía información que Rodrigo desconocía que yo poseía. Esa noche preparé su cena favorita. Puse la mesa con nuestros platos más elegantes, encendí velas y esperé su llegada con una sonrisa serena. Cuando entró y vio la mesa arreglada, me miró con desconfianza. «¿Qué celebramos?»,
preguntó con suspicacia. Nuestro último aniversario, le respondí con una tranquilidad que lo desconcertó. Durante la cena, conversé normalmente sobre temas triviales mientras él comía nerviosamente, sin entender el cambio en mi actitud. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le estaba dando una última cena como esposos, un cierre simbólico a 35 años de matrimonio. Pero él no lo sabía. Y esa ignorancia era mi primera pequeña venganza. Después de cenar, mientras él veía televisión, subí a nuestro dormitorio y saqué una maleta que había comprado esa misma tarde. Comencé a empacar mis cosas más importantes con movimientos calculados y silenciosos. No llevaba mucho, solo lo esencial. Mis documentos personales, algunas fotografías de mi familia, la poca joyería que tenía y el vestido azul que había comprado para nuestro aniversario. Ese vestido se había convertido en el símbolo de mi despertar. A medianoche, cuando Rodrigo roncaba profundamente en el sofá donde se había quedado dormido viendo televisión, bajé con mi maleta y la dejé junto a la puerta. Luego, regresé a la cocina y escribí una carta que había estado componiendo mentalmente durante semanas. No era una carta de despedida dramática, sino un documento frío y preciso, donde detallaba todo lo que había descubierto sobre sus mentiras, su infidelidad y sus planes de destruirme económicamente. En la carta le explicaba que había consultado con un abogado propio, que conocía todos sus activos ocultos y que estaba preparada para una batalla legal que él no esperaba. Le informaba que me iría de la casa esa misma noche, pero que regresaría con papeles de divorcio y una demanda por la mitad de todo lo que habíamos construido juntos. La carta terminaba con una línea que había ensayado mentalmente. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para recuperar mi dignidad. Antes de irme, hice algo que había planeado cuidadosamente. Fui a su escritorio y dejé sobre él todas las fotografías que había encontrado de él con Patricia, los recibos de restaurantes caros, los documentos del apartamento y las consultas legales. Quería que despertara y supiera inmediatamente que yo había descubierto todo, que su juego había terminado y que la esposa sumisa que creía controlar ya no existía. Mi hermana Elena me estaba esperando en su auto a 2 cuadras de la casa. Había manejado toda la noche desde su ciudad para venir a buscarme cuando la llamé esa tarde para contarle mi plan. ¿Estás segura de esto, Carmen?, me preguntó mientras ponía mi maleta en el auto. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, le respondí mirando por última vez la casa donde había sepultado mis sueños durante 35 años. Mientras nos alejábamos en el auto, sentí una mezcla extraña de terror y liberación. Había quemado todos los puentes, había destruido la vida que conocía, pero por primera vez en décadas me sentía realmente viva. A los 59 años estaba empezando de cero, sin dinero propio, sin casa, sin la seguridad que había conocido toda mi vida adulta. Pero tenía algo que había perdido hacía mucho tiempo. Tenía mi dignidad de vuelta. Esa madrugada, mientras Elena manejaba hacia su ciudad, recibí 3 llamadas de Rodrigo que no contesté. Luego comenzaron los mensajes de texto, primero confundidos, después furiosos, finalmente suplicantes. En pocos minutos había pasado de la arrogancia a la desesperación, cuando se dio cuenta de que su plan perfecto se había desmoronado. La esposa invisible que daba por sentada había resultado ser más inteligente y más fuerte de lo que jamás imaginó. Cuando amaneció, estaba en la casa de Elena, tomando café en su cocina llena de luz natural, algo que mi propia casa nunca había tenido. Por primera vez en años, desayuné sin ansiedad, sin miedo, sin la presión de complacer a alguien más. Elena me miró y me dijo: «Hermana, te ves diferente, te ves libre». Y tenía razón. Había comenzado la parte más difícil, pero también más esperanzadora de mi vida. Y aunque no sabía qué vendría después, sabía que nunca más sería la mujer que acepta en silencio ser despreciada. Los primeros meses en casa de Elena fueron una montaña rusa emocional.
Había días en que despertaba sintiéndome libre y poderosa y otros en que el miedo me paralizaba completamente. A los 59 años, reconstruir una vida desde cero era aterrador, pero también extraordinariamente liberador. Elena me había dado su cuarto de huéspedes y me trataba no como a una refugiada, sino como a la hermana fuerte que recordaba de nuestra juventud, antes de que el matrimonio me borrara lentamente. El proceso de divorcio fue más complejo de lo que esperaba, pero mi abogada, la doctora Martínez, resultó ser tan feroz como inteligente. Cuando presentamos la demanda con todas las pruebas que había recopilado sobre los activos ocultos de Rodrigo, su abogado quedó sin argumentos. Su esposo subestimó gravemente su inteligencia, señora Carmen, me dijo la doctora Martínez con una sonrisa satisfecha. Ahora él está en una posición muy vulnerable legalmente. La justicia, finalmente, estaba de mi lado. Rodrigo intentó contactarme innumerables veces durante las primeras semanas. Sus mensajes pasaron de la ira a las súplicas, de las amenazas a las promesas de cambio. Incluso llegó a enviarme flores con una nota que decía: «Perdóname, podemos empezar de nuevo». Pero yo ya no era la mujer que se conformaba con migajas de afecto después de años de desprecio. Cada intento de manipulación solo confirmaba que había tomado la decisión correcta al abandonarlo para siempre. La revelación más dolorosa llegó a través de mi abogada. Rodrigo había vaciado nuestras cuentas de ahorro el día después de mi partida, creyendo que podía dejarme sin recursos para pelear. Pero lo que él no sabía era que yo ya había movido mi parte a una cuenta personal días antes. Su desesperación por castigarme económicamente se convirtió en evidencia adicional de su intención maliciosa, fortaleciendo mi caso legal considerablemente. Patricia, según supe por comentarios de vecinos, había desaparecido de la vida de Rodrigo apenas se enteró del escándalo del divorcio. Aparentemente, una relación con un hombre casado en proceso de separación conflictiva no era tan atractiva como había parecido inicialmente. La mujer que había sido el motivo de la destrucción de mi matrimonio resultó ser tan superficial como yo había intuido. Rodrigo se quedó solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones sin ninguna de sus dos mujeres. Después de 3 meses viviendo con Elena, decidí buscar trabajo por primera vez en 35 años. Era aterrador volver al mundo laboral a mi edad, pero mi experiencia previa en contabilidad, aunque antigua, resultó ser valiosa. Una pequeña empresa familiar me contrató como asistente administrativa. El salario era modesto, pero la sensación de generar mis propios ingresos después de tantos años fue embriagadora. Cada peso que ganaba era un paso más hacia mi independencia total. Mi nuevo trabajo me devolvió algo que había perdido: el sentido de propósito. Mis compañeros me trataban con respeto, valoraban mi opinión y nadie me juzgaba por mi apariencia. Lentamente comencé a cuidarme de nuevo. Me corté el cabello, compré ropa que me gustaba y por primera vez en décadas me miré al espejo sin odiarme. No era la mujer joven que había sido, pero era una mujer digna, inteligente y finalmente libre de las críticas constantes que habían envenenado mi autoestima. El juicio de divorcio se resolvió 6 meses después de mi partida. El resultado fue mejor de lo que había soñado. Obtuve la mitad de todos los bienes, incluyendo la casa que Rodrigo tanto amaba, una pensión alimenticia considerable y una suma significativa de las inversiones que él había intentado ocultar. La justicia no solo se había cumplido, sino que había sido generosa. Por primera vez en mi vida adulta, tenía seguridad económica real y la libertad de decidir cómo usarla. Decidí vender la casa. No podía vivir en un lugar lleno de recuerdos dolorosos, pero su venta me proporcionó los recursos para comprar un pequeño apartamento cerca del trabajo y aún tener ahorros considerables. El día que firmé la venta, sentí como si estuviera cerrando definitivamente el capítulo más oscuro de mi vida. Rodrigo tuvo que mudarse a un departamento pequeño, sus sueños de lujo con Patricia convertidos en cenizas por su propia avaricia. Una tarde,
Mientras caminaba por el centro después del trabajo, me topé casualmente con Rodrigo. Había envejecido visiblemente en esos meses. Se veía demacrado, descuidado, derrotado. Me miró con una mezcla de resentimiento y súplica, pero yo lo saludé con educada indiferencia, como a un conocido lejano. «Carmen, necesitamos hablar», me dijo con voz quebrada. «No tenemos nada de qué hablar, Rodrigo», le respondí con una calma que me sorprendió. «Cuídate mucho». Y seguí caminando sin mirar atrás. En mi nuevo apartamento, rodeada de muebles que había elegido yo misma, descubrí el placer de vivir según mis propios gustos. Cocinar para mí sola se convirtió en un acto de amor propio en lugar de obligación. Comencé a invitar a Elena regularmente, a hacer nuevas amistades en el trabajo, a reconstruir una vida social que había estado ausente durante décadas. Mi casa se llenó de risas, de conversaciones interesantes, de la energía de una mujer que finalmente había aprendido a valorarse. Un año después de mi partida, recibí una llamada inesperada. Era doña Esperanza, una vecina de mi antigua casa, quien me contó que Rodrigo había tenido problemas de salud, aparentemente relacionados con el estrés y la depresión. Patricia nunca había regresado, y él vivía solo, aislado, con una apariencia cada vez más descuidada. Por un momento sentí una punzada de lo que podría haber sido compasión, pero luego recordé todos los años que él había ignorado mi propio sufrimiento, y esa sensación desapareció rápidamente. En mi trabajo, me ascendieron a supervisora de contabilidad, reconociendo mis habilidades y dedicación. Con mi nuevo salario y los ahorros del divorcio, pude permitirme pequeños lujos que siempre me había negado. Clases de baile, viajes cortos los fines de semana, ropa bonita que me hacía sentir hermosa. No había perdido peso significativamente, pero había ganado algo mucho más valioso, la capacidad de amarme y respetarme tal como era, sin necesidad de la aprobación de nadie más. 2 años después de mi partida, mientras cenaba en un restaurante con Elena celebrando mi cumpleaños, número 61, un hombre mayor se acercó a nuestra mesa. Era don Alberto, un cliente de mi empresa, viudo, elegante, de buenos modales. «Disculpen la interrupción», dijo tímidamente, «pero no pude evitar notar que están celebrando. ¿Me permitirían invitarles un postre?» Su sonrisa era genuina, sus ojos bondadosos, y por primera vez en décadas me sonrojé por la atención positiva de un hombre. Don Alberto y yo comenzamos una amistad que gradualmente se convirtió en algo más profundo. Él me veía como una mujer completa, interesante, digna de respeto y cariño. Nunca mencionó mi peso, mi edad o mis imperfecciones. En lugar de eso, valoraba mi inteligencia, mi humor, mi fortaleza. Era la primera vez en mi vida que experimentaba lo que significaba ser amada verdaderamente, sin condiciones, sin críticas, sin la necesidad de cambiar para merecer afecto. 3 años después de abandonar a Rodrigo, me reencontré conmigo misma de maneras que nunca creí posibles. Tenía una carrera exitosa, una relación amorosa y respetuosa, amistades genuinas y por primera vez en décadas paz interior. Mi hermana Elena me decía a menudo: «Carmen, nunca te había visto tan radiante», y tenía razón. A los 62 años había aprendido que la belleza real viene de la autoestima, del respeto propio, de la libertad de ser auténtica. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento amargura hacia Rodrigo, sino gratitud por haberme enseñado lo que no quería en mi vida. Su crueldad final fue, paradójicamente, el empujón que necesitaba para despertar. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera tenido el valor de irme años antes, pero luego me recuerdo que todo llega en su momento perfecto. Finalmente, había dejado de vivir para todos los demás y había descubierto que mi vida real apenas comenzaba cuando decidí priorizarme a mí misma. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada,
una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.